Iván, cuéntanos un poco si inicialmente quisiera tu reacción de si el toque de queda, esta medida de seguir con el estado de emergencia, ¿crees que puede controlar la situación? Parece ya desbordada la situación. Mira, la situación está absolutamente desbordada. Yo creo que estas medidas no van a ser, de alguna otra manera, se piensa que son drásticas, pero de alguna otra manera no van a tener el efecto, creo yo. La zona está en estado de emergencia hace mucho tiempo, no estamos en estado de emergencia de ayer, de anteayer, sino hace varios meses atrás. Correcto. Creo que hay una mala visión del estado de emergencia. Lo que tiene que haber es un estado de emergencia no solamente para Patás, sino para otras provincias también de la Sierra Libarteña. Tiene que integrarse Otusco, tiene que integrarse Quirubilca, tiene que integrarse Huamachuco, la provincia de Santiago de Chuco, en fin. Todos estos tienen que básicamente estar dentro del estado de emergencia porque la minería ilegal no solamente está en Patás. Se equivocan quienes dicen que la minería ilegal está en un distrito en Patás, en un distrito de la provincia de Patás, que es Patás, sino la minería ilegal está básicamente irradiada en toda esta parte. En la Sierra Libarteña. En la Sierra Libarteña. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente tener un enfoque de corredor. Ahí existe un corredor de minería ilegal y ese corredor de minería ilegal la gente tiene que entender que es un corredor muy grande, muy amplio y que por ahí básicamente transita el oro, pero también transita, es un paso de narcotráfico que viene desde Tocache hasta Siguas y se va hacia Cajabamba, recorre toda esta zona. Entonces estamos en un corredor que básicamente es un corredor de minería ilegal, es un corredor de narcotráfico donde se encuentran estos sectores que son claves y que de alguna u otra manera están poniendo en veremos no solamente la estabilidad nacional, sino además la República. Y ahora lo que estamos viendo son, y decía, pasó en noviembre del año pasado con un grupo de trabajadores asesinados cruelmente. Está pasando ahora, ocurrió en los últimos días, este grupo de 13 trabajadores. ¿Cómo se explican estos crímenes? ¿Quiénes son los atacantes? ¿Facciones de crimen organizado que empezaron como seguridad y después ya se metieron directamente a la extracción? ¿Cómo funcionan estas fuerzas que han cometido este crimen? De diferentes maneras. Un mapeo de diferentes maneras. Muchas de las bandas básicamente son organizadas desde la propia zona. Hay muchas familias que de alguna otra manera controlan. Acuérdate tú que Patás, el oro, actualmente el oro está a $3.000 la onza, ha crecido muchísimo, hay mucha gente que se ha hecho millonario, que se ha hecho rica. Tú cuando vas a Patás te vas a dar cuenta que hay gente que tiene una cancha de fútbol al costado, tiene gas sintético además, tiene además la labor minera al costado y al costado tiene planta de aceleración que te puede costar cerca de 10, 15, 20 millones, depende del nivel de producción. Entonces estamos en un lugar donde básicamente hay una industria y esa industria llama evidentemente a bandas criminales. Cuando tú me haces referencia de que existirían bandas criminales que estarían peleándose, en efecto, están haciendo lo que se llama pechar, en términos, digamos, entre ellos están pechando, han llevado a un grupo de gente para sacar a otro grupo que tiene la labor minera, que es básicamente donde también tiene la concesión una empresa minera. La concesión, digamos, no está en la superficie, ¿no? Sí está en el subsuelo. Entonces, lo que existe allí básicamente es que una banda de criminales ha venido, que está pertrechado también en la zona, ha venido, se ha juntado con otra banda y han ido a quererse apoderar de esta beta que tienen en esta zona. Ahora, estamos también ante este crimen, digamos, es la figura de un secuestro por el que se pide un rescate, porque a partir de información tenemos algunos pantallazos de, por ejemplo, intercambios por WhatsApp que habrían mandado los captores de estas 13 personas a quienes operan o quienes son dueños de esa concesión o en todo caso subcontratan. ¿Cómo funciona esto, digamos? Mira, hay una cosa que es importante decir. Dicen que pidieron 4 millones un rescate, pero sin embargo no hay una prueba. Hay pruebas de WhatsApp por allí, pero no hay una prueba básicamente que diga. Lo que ha podido suceder es que básicamente han tenido el enfrentamiento, los han capturado y los han matado. Ojo, que es importante una cosa decirte ya. No matan a mineros. Lo que matan son a gente que lo que trabaja son seguridad. A la seguridad la matan. ¿Por qué? Porque matar a un minero es matar el know-how. Porque no es a uno fácil, que conoce. No es fácil poner un explosivo, no es fácil entrar en un socavón, no es fácil, en fin, minar un socavón. Entonces, lo que está sucediendo en la zona básicamente es eso. Están peleándose entre bandas criminales, pero además estas bandas criminales están golpeando a mineros artesanales que tienen de alguna u otra manera contratos de explotación, que eso es importante, con empresas, como en el caso, por ejemplo, de Poderosa, que lo que quiere es ejecutar un gran programa de formalización, ya que la formalización ha sido un fracaso. Entonces ellos dirigen un programa de formalización en la que llegan a un acuerdo de explotación con el minero artesanal, y este minero artesanal es atacado por estas bandas. Eso ha pasado antes ya. O sea, los
muertos, Iván, solo para tener esta precisión, los muertos serían personas que tienen, digamos, que han ofrecido el servicio de seguridad, porque incluso hay unos videos donde se los ve bien apertrechados con cascos, con chalecos antibalas, como que marchar hacia el socavón que tienen que proteger o hacia la bocamina que tienen que proteger. Un minero artesanal, es así, un minero artesanal ha pagado los servicios de una empresa, la empresa ha venido con seguridad y resulta que han atacado a este minero artesanal. Se han enfrentado, los han tomado prisioneros y los han matado. Correcto. Esto es lo que ha sucedido. Pero como te digo, es un minero artesanal y lo que quieren dar en realidad es un mensaje a todos los mineros artesanales que pretenden formalizarse, lo que quieren dar es un mensaje para que no lo hagan, les quieren dar miedo, les quieren, es decir, estas bandas organizadas se han metido estos socavones, se han metido estas labores para mandarles un mensaje a otros mineros artesanales para que no sigan o sea, la como ruta diciendo, esta es mi zona, yo gobierno en esta zona, aquí no vas a entrar. Exactamente. Así tengas tu contrato de exploración. Claro, no tengas, claro. Okay. Ahora, acuérdate tú que una de las trabas de Reinfo justamente es el contrato de explotación. Entonces, la presidenta el día de hoy dice, y es una cosa que es importante decirle a la gente, la presidenta dice el día de hoy que hay empresas que subcontratan. No, la empresa no ha subcontratado, la empresa ha llegado a un acuerdo de explotación en base a un programa de formalización, que es una cosa absolutamente distinta y que además pide Reinfo. El Reinfo pide eso, un contrato de explotación. Entonces, aquí lo que hay no es una subcontrata y no es que la empresa ha traído empresas ilegales, no es eso. O sea, yo creo que están, digamos, están confundiendo conceptos y están enfocando mal. Y además de eso, cuando la presidenta dice que se va a restringir por 30 días, por ejemplo, toda actividad de producción y comercialización del oro, incluyendo de las empresas mineras, el problema no está en las empresas formales, porque tú sabes la trazabilidad de la producción, sabes quién compra y quién vende. Claro. El problema está en la trazabilidad de la minería informal y ilegal. Ahí está el problema. Entonces, ¿no estás de acuerdo con que se suspenda la actividad por 30 días? Me preguntaba si eso también no era darle la razón a los grupos criminales. No, decir, bueno, pero ahora el ya problema sí, lo que pasa es que sí puedes suspenderlo, claro que sí lo puedes hacer, pero no lo vas a suspender a las empresas que tú sabes bien cuál es su trazabilidad, a las empresas mineras formales que son 4 o 5. Entonces no puedes hacer eso con ellas. Sí puedes hacerlo con los informales, evidentemente, para hacer la trazabilidad, para saber quién compra, quién vende, quién produce, a quién lo comercializan. Pero no puedes hacer con una empresa donde sabes la trazabilidad del oro, sabes de dónde llega, hacia dónde va. Ahora, ¿cómo nacen, digamos, estas organizaciones, Iván? Porque se habla, por ejemplo, de este alias Cuchillo, que hablamos de un sujeto que ha sido identificado, Miguel Antonio Rodríguez Díaz, pero que empieza brindando seguridad. O sea, aquí estamos ante un patrón típico de crimen organizado. Exactamente. Digo, estaba revisando, por ejemplo, la historia de esta red, Los Zetas, que estamos hablando de un cártel mexicano que efectivamente, gente que estuvo en el ejército que se mete al negocio a dar seguridad y después dice, oye, yo puedo ser parte de este negocio. ¿Cómo nacieron estos grupos? Cuando yo dije alguna vez que estábamos presenciando la mexicanización de Patás, pues, había una especie de pequeña Sinaloa en Trujillo, me dije justamente eso. Es decir, existen no solamente en lo que tú refieres, sino además ya, por ejemplo, el cártel de Sinaloa ha tomado pequeñas y medianas mineras, ya se dedican a otro tipo de cosas, no solamente el narcotráfico, en fin. Pero se está repitiendo varios patrones de lo que ocurrió en México hace años y ahora tenemos los resultados que tenemos. Entonces, esto no es casual. Lo que está sucediendo es que las bandas criminales han crecido, ha crecido la actividad económica, pero déjame decirte otra cosa más. En medida de que crezca el precio del oro, en los próximos meses, porque es altamente probable que el precio del oro crezca por la incertidumbre por la guerra comercial, la caída del precio del dólar. Vamos a llegar a probablemente $3.500 o $4.000. Imagínate cómo va a Patás, cómo va a pasar. Va a haber una nueva oleada de criminalidad. Increíble. Frente a esa nueva oleada de criminalidad que va a hacer el Estado. Ese es el Ahora, también tienes la cosa muy entrampada en el Congreso, a nivel de legislación, donde tú también entiendes gestión pública. A nivel de políticas públicas, desde el Congreso tienes muchos intereses amarrados. Básicamente la ley. Y esa es otra cosa que es importante decirlo, porque mira, yo llamo a la Comisión de Energía y Minas, a la comisión que presente un proyecto de ley MAPE, un proyecto de ley de minería artesanal de pequeña escala, que básicamente sea técnica, que sea sincera y que sea honesta, que lo que están haciendo ahorita básicamente es intentando rebajar los años de concesión de 30 años a 7 años como si este país fuese un país predecible, como si este país fuese un país como Europa o Suecia. Entonces, y están intentando eso, pero además intentan colocar algunas narrativas que no tienen que ver nada con la minería nacional, como por ejemplo los mineros ancestrales. Entonces, la minería ancestral lo que intenta en realidad es legitimar las invasiones de
concesiones diciendo que hay mineros ancestrales que han hecho minería antes inclusive de la fundación de la República. Entonces, lo que están haciendo básicamente desde la Comisión de Energía y Minas con el señor Paul Gutiérrez, el congresista Paul Gutiérrez, lo que está pasando es está ideologizando una ley MAPE que eso no debería ser. Mira, qué interesante esto, porque además se habla también de la responsabilidad que pueden tener las direcciones desconcentradas de energía y minas, digamos, las entidades regionales. Los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales son en última instancia los gobiernos regionales ahora han pasado, la etapa de Rehín fue pasado justamente con una ley de diciembre, ha pasado a manos del gobierno central, el Ministerio de Energía y Minas, a la Dirección Regional de Formalización Minera, pero lo tenían en sus manos, estaban durante buen tiempo, básicamente 10 años, 12 años, ha estado durante el gobierno regional de La Libertad. No podemos entender lo que sucede ahora en La Libertad sin la dejadez, sin la miopía, sin la omisión de acciones que han hecho, en este caso, los sucesivos gobiernos regionales en La Libertad a través de la Dirección Regional de Minería, que no cumple sus plazas de formalización. Quienes deberían haber formalizado han debido de ser los gobiernos regionales y ellos no lo hacen. Claro, no, es que además que seguro que adolecen de la capacidad para hacerlo. Pero no solamente eso, no quieren hacerlo. No quieren poner, porque tranquilamente lo podrían sacar eso con un proyecto de inversión pública, pero no quieren hacerlo, no quieren ejecutarlo porque evidentemente quiere que el status quo quede como está y que hayan informales y que alguien se está beneficiando de todo eso, porque sí tenemos que ser honestos al momento de decir, no es así claro al momento de decir esto, fíjate, no se sostiene en la minería ilegal sin la corrupción, no se sostiene. A mí lo que me ha dejado insatisfecho en el día de ayer, si bien no es competencia de la Presidente, pero sí debería haber un cambio total de jueces y fiscales y también de policías en esta zona. O sea, autoridades judiciales y fiscales empatadas tienen que ser removidas para que llegue gente proba. Tiene que cambiarse específicamente, tiene que cambiarse el presidente de la Junta de Fiscales. La Fiscalía Especializada de Medio Ambiente. La que es encargada de Fiscalía Especializada tiene que salir y debe cambiarse. Iván, hoy el ministro del Interior decía, hemos estado haciendo interdicciones muy parecidas a las de Madre de Dios. Y esto no lo habíamos visto en, digamos, unos meses atrás de manera reciente, ¿no? Aparentemente ha habido interdicciones que pasan por dinamitar espacios donde hay explotación minera ilegal. Se puede entender, creo que el ministro quiso decir, oye, hemos hecho interdicciones, mira, por ejemplo, esas imágenes de la agencia andina, ¿no? Hemos hecho interdicciones, ¿se puede entender como una venganza esto o nada que ver? No, mira, lo que pasa es que han estado 13 días allá, cerca de 850 policías, efectivos policiales, han hecho interdicciones, cerca de 3 días de interdicciones, diferentes días. No han hecho interdicciones donde deberían haberlas hechas, es decir, donde están apertrechados estos fascinerosos. Lo han hecho en otras partes, han hecho en otros puntos. Cuando se le pregunta a la Policía Nacional por qué es que no ha hecho las interdicciones en los lugares que debería hacer, dicen que la Fiscalía es quien autoriza, y cuando le preguntan al fiscal por qué no han hecho las interdicciones en los lugares donde deberían hacerlas, dice que la Dirección General de Formalización Minera, que está a cargo del Ministerio de Energía y Minas, es el responsable de decirles dónde va a hacerlo. Claro. Es un peloteo bravo, absolutamente. Entonces, ¿quién de alguna otra manera es el responsable ya no solamente político, sino el responsable directo de lo que está sucediendo? Adicionalmente a eso, ya no te contaré la enorme cantidad de, por ejemplo, armas, explosivos, informales, ilegales que existen en la zona. Entonces, ¿quiénes son responsables de todo lo que está sucediendo en la zona? Alguien tiene que hacerse responsable, no solamente responsable político, sino responsable directo de lo que está pasando. Claro, claro que sí. De hecho, los gremios, tanto ADEX, este gremio, digamos, tienes desde los exportadores, AGAP, Canatur, Cámara de Comercio, Sociedad Nacional de Industrias, CGTP, hablando de alarmante grado de violencia, regiones enteras secuestradas. Tienes a la CONFIEP diciendo espiral de violencia, economías ilegales con el absoluto control de la zona. ¿Cómo ves también al sector empresarial que va perdiendo un poco las esperanzas? Escuchaba a los directivos de Poderosa, la familia Sologuren Arias, decir, el año pasado ya decían, la situación está absolutamente perdida. Desbordada, absolutamente desbordada. El año pasado, te digo, en una convención minera, en un evento minero, me acerqué, pude conversar y decía, está desbordado. Fuera de cámaras, ya te afirmaban que esto estaba muy mal. Lo que yo te puedo decir es que básicamente las empresas mineras en la zona lo que están aplicando son seguridad antiterrorista. O sea, hemos llegado a un nivel de hace 30 o 40 años en las que las empresas mineras también se aprovechaban contra el terrorismo, en este caso terrorismo de maoísmo extremo, pero ahora en este caso son contra bandas delincuenciales que en cualquier momento pueden atacar un camión,
En cualquier momento pueden atacar un camión de transportes de concentrados o un van que lleva personal. En cualquier momento pueden hacer eso, porque la zona, como te digo, es una zona absolutamente abandonada. Es una zona muy agreste, es una zona muy difícil de llegar, es una zona donde toda la policía no tiene cobertura y es una zona, como te digo, con la geografía demasiado agreste. Entonces, se ha perdido el control absoluto del territorio, que eso es lo más importante. Claro. Cuando uno habla de estado de emergencia, habla de territorio, pero aquí lo que se ha perdido es el control absoluto del territorio. Y el control del territorio hasta el día de ayer, incluso hasta el día de hoy puede decirse, lo tienen básicamente las bandas criminales. Ahora, tienen capacidad de fuego, armas automáticas R15, tienen dinero, todo, tienen dinero, camionetas. Se habla incluso de una, y esto lo leí a propósito de la información que viene del sector privado, de una altísima cantidad de, o sea, ya sin stock, camionetas, sobre todo 4x4 Hilux. Pickup. Exacto. Exactamente, las Hilux, ¿no? los famosos Hilux están ahí. Sin stock el norte del país por la cantidad de camionetas que compran. No solamente eso, tú puedes entrar, si quieres entrar, la persona que nos está escuchando esta noche puede entrar a su TikTok, a una red social y puede poner patas camioneta Hilux y vas a ver que hay un furor de camionetas, o sea, para que veas. Para moverte en la zona, para tener moverte, ese dominio territorial para en el mover en lugar. la zona, pero además de eso, acuérdate tú que la zona ya, por el hecho de haber una economía boyante, genera también inflación, pero ahí hay casas de 2 o 3 pisos, hay restaurantes, hay hoteles, entonces tú cuando vas a la zona ves que tienen piscinas, entonces hay una explosión de la minería ilegal, hay una industria y eso no se tiene en cuenta. O sea, aquí se piensa que se está peleando con alguna cosa que es pequeña, no, eso es una industria grande, una industria que agrupa desde que compras a quien vende, desde plantas, desde gente que invierte, desde que está invirtiendo, desde bandas organizadas. Claro. Entonces, estamos ante una industria que produce la onza de oro, $3.000, que en este momento, ¿qué industria es más rentable que esa? Ahora, la ruta te indica que buena parte de este oro también sale por nuestras fronteras para ser exportado desde otros países, ¿no? Leía lo de Bolivia, incluso hay toda una cadena de suministros de explosivos y oro ilegal que sale por Bolivia. ¿Cómo más o menos es ese mapa? Sí. El mapa básicamente es muy difícil que llegue que vaya desde La Libertad hasta Bolivia, pero sí, en efecto. Lo que pasa es que la producción del oro termina finalmente camuflándose con los reinfos. O sea, el reinfo... Se blanquea con el reinfo. Se blanquea con el reinfo, porque aparte una planta de procesamiento también tiene reinfo. Entonces, la autoridad le pide el reinfo a la producción, enseña... Y no puede hacer nada. No puede hacer nada porque claro, porque tú como SUNAT, por ejemplo, puedes decir dónde está pero no vas a ir hasta 6, 7 horas, eso no lo puede hacer. Entonces, le demuestra que está en la producción, demuestra que tienes el papel, vas a la planta y la planta finalmente también tiene reinfo, tiene sus permisos y la puede comercializar, porque ahora con el REPCO, lo que se llama el registro de comercialización del oro, también puedes comercializar el oro que tú quieras, cuando tú quieras, en el momento que tú quieras. Entonces, hay una absoluta, digamos, libertad para poder hacer eso. Entonces, tú camuflas el oro, lavas el oro, conviertes el oro, blanqueas el oro y lo puedes exportar por cualquier puerto peruano. Y además, a partir de eso también se habla de un lavado de activos, lavado de dinero, precisamente con esas operaciones del oro. ¿No? Puedes claro, ¿qué haces con tanto dinero? ¿Por qué crees que Patasi, por qué crees que en La Libertad hay un boom económico? Básicamente por dos cosas. Uno, por la agroexportación, porque... claro, tenemos un boom agroexportador en toda la zona pero además de de Irú eso, y todo eso. Pero además de eso tienes a la minería y a la minería ilegal, en este caso, como te digo. Aquí el tema es tratar con un estado de emergencia, ya que no se puede estado de sitio con un estado de emergencia, pero que involucre un gran corredor minero. Y ese es el gran corredor minero que la gente que las autoridades no quieren ver y que la gente tiene que darse cuenta que existe un corredor minero ilegal donde no solamente tienes minería ilegal, sino además tienes narcotráfico que viene de arriba. Iván, para terminar, ¿cuántos años puede tomar resolver esta situación y quizá hasta cuántos gobiernos puede tomar resolver esta situación grave? Mira, aquí lo que se necesita es básicamente esto, es un pacto político. O sea, el país necesita un pacto político, un pacto para evitar que los mineros ilegales, no te digo ya informales, pero te digo que los ilegales no solamente ya no se camuflen, ya no paguen campañas, sino además ya no participen en las elecciones o no tengan representantes en el Congreso. O sea, aquí tiene que haber un pacto político entre todas las fuerzas que van a participar, o entre las fuerzas que están en el Congreso políticamente y las fuerzas que van a postular. Un pacto, un acuerdo entre todos para evitar
que la minería ilegal, no te digo la minería informal, que debemos separarla, pero la minería ilegal se camufle en las próximas elecciones y ponga congresistas y que tenga de repente una bancada multipartidaria. Tenemos que evitar eso, entonces eso se tiene que evitar con un acuerdo político. Y lo segundo es que necesitamos una ley MAPE urgente, una ley MAPE que sea técnica, una ley MAPE que no sea conducida de manera ideológica como está haciendo desde la Comisión de Energía y Minas y del Congreso de la República, y necesitamos declarar en emergencia la formalización de la minería en el Perú. Eso necesitamos hacer. Gracias. Iván Arenas, consultor en minería, experto también en temas de hidrocarburos y gestión pública. Maestro, un gusto escucharte. Contrario. Te sigo en las redes también para tener claro el tema. Ojalá que nuestro país pueda superar este trauma, esta situación tremenda. Gracias, Iván, por tu presencia.